Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 17.14 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: ¿qué cantidad de aluminio, entre paréntesis nos dan el calor específico del aluminio, a 20 grados Celsius tendrá que añadirse a 400 gramos de agua caliente a 80 grados Celsius para que la temperatura de equilibrio sea de 30 grados Celsius? Bueno, entonces seguimos con el tema de cantidad de calor y vamos a escribir aquí la fórmula que hemos venido trabajando, que es calor es igual a masa multiplicado por el calor específico de la sustancia y multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, aquí en este ejercicio, al igual que en el 17.13, ya estamos hablando de mezclas de sustancias, es decir, tenemos dos objetos que se encuentran a diferentes temperaturas, uno mucho más caliente que otro, y al juntarse, al mezclarse y pasar una cierta cantidad de tiempo, pues estos van a llegar a una temperatura final que será una temperatura de equilibrio, porque el objeto más caliente empezará a transferirle calor al objeto más frío. Por lo tanto, aquí vamos a establecer también una igualdad, que será el calor ganado del objeto frío será igual al calor perdido del objeto caliente. De esta manera va a ser la transferencia de calor. También en el ejercicio pasado ya habíamos dicho que en esta parte donde dice calor perdido había que anteponerle un signo de menos a este valor. ¿Por qué? Porque el calor perdido, por su naturaleza de que está perdiendo calor, se considera un valor negativo. Entonces, si nosotros de este lado tenemos un valor negativo y del lado izquierdo tenemos un valor positivo, pues lógicamente un valor positivo no puede ser igual a un valor negativo. Y este signo todavía no lo estamos colocando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces tenemos que ponerle aquí un signo de menos para que este valor que es negativo multiplicado por otro negativo nos dé un valor positivo, que es lo que tendríamos de este lado. Y de esta manera se cumpliría la igualdad perfectamente. Esa era una manera de ver estos ejercicios. Otra manera en la que no era necesario escribir el signo de menos era que aquí, donde tenemos la variación de temperatura, en lugar de escribir la variación de temperatura como regularmente se escribe, que es temperatura final menos temperatura inicial, la íbamos a escribir al revés, temperatura inicial menos temperatura final. ¿Y esto por qué? Bueno, vamos a explicarlo. Porque en esta parte la temperatura final y la temperatura inicial nos da un valor positivo. ¿Por qué? Porque si el objeto está ganando calor, quiere decir que la temperatura final va a ser más caliente que la temperatura inicial porque está ganando calor. Por lo tanto, al tener un valor más grande aquí que acá, esta resta nos va a dar un valor positivo. Pero ¿qué pasa en este caso? Que como está perdiendo calor aquí, la temperatura final va a ser más chica o va a ser menor que la temperatura inicial. Entonces, si esto lo escribiéramos como normalmente se debe de escribir, este valor, al ser menor que la temperatura inicial, esto nos daría un valor negativo, lo cual es lo que provoca que le tengamos que anteponer un signo de menos para que entonces sea numéricamente igual al valor que tenemos de este lado, del lado izquierdo. Pero si nosotros hacemos el cambio de voltear estas dos temperaturas, entonces como la temperatura inicial es más grande en el objeto caliente que la temperatura final, pues entonces ya no será necesario escribir el signo de menos y nos ahorramos esa parte del signo de menos, simplemente volteando las dos temperaturas. Entonces, cualquiera de las dos maneras de ver esto es válido y podemos trabajarlo de las dos maneras sin ningún problema. Entonces, en este ejercicio vamos a trabajarlo de esta manera porque en el ejercicio pasado ya hicimos el ejercicio anteponiendo el signo de menos. Entonces, en este caso vamos a voltear las temperaturas. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que establecer esta igualdad sustituyendo estos valores que tenemos aquí. Entonces, la Q ganada, es decir, el calor ganado, pues serán los valores del objeto que está ganando calor, que será el objeto más frío. ¿Quién es el objeto más frío entre el aluminio y el agua? Pues aquí de hecho nos dicen agua caliente, entonces el objeto frío es el aluminio. Por lo tanto, habrá que sustituir aquí la masa del aluminio. Pero nos preguntan precisamente eso, ¿qué cantidad de aluminio? Por lo tanto, esa será la variable de la ecuación. Entonces nos queda la masa del aluminio multiplicado por el calor específico del aluminio, aquí nos lo están dando,
es 0.22 calorías sobre gramo por grado Celsius, y esto multiplicado por la diferencia de temperatura. Aquí sí será restar normalmente temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es esta temperatura de equilibrio a la que llega la mezcla después de un tiempo. Entonces será 30 menos 20, que es la temperatura inicial a la que está el aluminio. Esto nos da 10. Por lo tanto, ahí sustituimos un 10. Y esto será igual a el calor perdido del objeto más caliente. El objeto más caliente será el que irá perdiendo calor, que es el agua. Entonces habrá que sustituir la masa del agua, que son los 400 gramos. Si se fijan, ya no estamos poniendo el signo de menos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar este criterio de aquí. Esto hay que multiplicarlo por el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Así nos quedaría. Y multiplicado esto por la variación de temperatura, pero al revés, es decir, primero la temperatura inicial y luego la temperatura final. ¿Cuál es la temperatura inicial? Dice que está inicialmente a 80 grados Celsius, entonces a 80 le vamos a restar la temperatura de equilibrio, que es la temperatura final. 80 menos 30, esto nos da 50. Por lo tanto, ahí tendríamos sustituidos toda la ecuación. Y vemos que solamente hay una variable, por lo tanto es muy fácil de despejar. Vamos a simplificar un poco, aquí nos quedaría 0.22 por 10, esto nos quedará como 2.2, y 2.2 por m, pues nos quedará 2.2 m. Luego 400 por 1 es 400, y 400 por 50, esto es 20.000. ¿Por qué? Porque 4 por 5 son 20, el 400 tiene 2 ceros y el 50 tiene un 0, pues son 3 ceros en total. Entonces 4 por 5, 20, y le agrego los 3 ceros. Y finalmente, para despejar la masa del aluminio, pues el 2.2 que está multiplicando, habrá que pasarlo dividiendo. Si nosotros dividimos 20.000 entre 2.2, esto nos da un resultado de 9.090.9. 9.090.9, y como el calor específico nos lo estaban dando en gramos, entonces este valor también estará dado en gramos. Si queremos una cantidad más pequeña, pues podemos pasarlo a kilogramos, como recorriendo el punto decimal 3 espacios, por lo tanto nos quedará 9.09 o 9.1, se podría redondear, 9.1 kilogramos podría ser la respuesta. Entonces, pues vemos que de cualquiera de las dos maneras, cualquiera de los dos métodos, podemos obtener el resultado correcto. ¿Qué hubiera pasado si aquí hubiéramos hecho la sustitución al revés? Primero la final y después la inicial. Pues aquí nos quedaría primero el 30 y luego el 80. Esto nos daría menos 50. Al sustituir aquí el menos 50, esto nos hubiera dado menos 20.000. Y menos entre más, esto nos hubiera dado negativo. Y una masa negativa no tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo que permitió el voltear esta resta. Eso fue lo que permitió que aquí nos diera un valor positivo. Bueno, espero que te haya sido útil el ejercicio. Si no te quieres perder de este contenido, te invito a que te suscribas.